esta oportunidad queremos alabar al Señor. Para nosotros es una bendición que Él nos permite el que podamos dirigirnos hacia usted y que podamos entonar alabanzas al Señor. Así que le invitamos a que se pueda ya estar ya con nosotros conectado y preparado para poder alabar al Señor. Una alabanza bastante conocida que queremos que ustedes nos acompañen, donde usted está en su casa, donde quiera que usted se encuentre, pueda alabar al Señor juntamente con nosotros. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Padre, porque tú has sido bueno, porque dice tu palabra que para siempre es tu misericordia, Señor, porque hoy nos permites estar acá en tu casa para poder alabar y para poder glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos das ese privilegio hermoso, Señor, de poder abrir nuestros labios y poder expresarte, Señor, nuestra gratitud, porque sabemos que tú eres un Dios real, Padre, tú eres un Dios proveedor que en todo momento está con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que puedas recibir nuestras alabanzas, Señor, que salen en lo más profundo de nuestro corazón y que todos podamos salir bendecidos en esta oportunidad, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Dios le siga bendiciendo, hermano. Qué bueno saber que usted está conectado junto con nosotros. Vamos a seguir cantando esta alabanza que dice: mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú, toda mi vida.
lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Le vamos a decir otra vez, mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo de alma, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Incomparables las promesas del Señor Jesús. Y es por eso que hoy su pueblo le dice gracias, dice esta alabanza. Y queremos que usted nos acompañe y que pueda seguir cantando con nosotros esta bella alabanza. Tu pueblo dice gracias. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Señor, y queremos darte gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que has hecho por tu pueblo. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices a cada momento, Señor, y has tenido fiel cuidado de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites poder alabarte, porque nos permites poder exaltar tu nombre, Señor, y contar tu grandeza y tu misericordia, Señor. Gracias te damos por este momento tan especial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos acá, Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Continuamos con nuestro estudio de Colosenses, ya casi terminamos el capítulo 1, hoy vamos a hablar sobre el verso 22 en adelante, o por lo menos el verso 22, ya primero Dios la otra semana terminamos el capítulo 1 y vamos a avanzar hasta terminar la carta a los Colosenses. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Ahí donde usted está, acompáñenos en esta oración. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este cuidado maravilloso que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tus hijos, a tus hijas a través de este medio. Pedimos ser un instrumento de bendición, de edificación, que tus hijos puedan aprender, conocer de tu palabra, que tu gracia y amor esté con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo de oportunidad. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo que nos guíe y dirija, Señor, en todo lo que queremos conversar, explicar, Señor, para nuestra mutua edificación. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Dice el verso 22 en esta versión: sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Me permito leerles también la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué maravillosa obra la que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Puesto que éramos enemigos, rebeldes y culpables, resulta casi increíble o imposible que Dios haya querido reconciliarnos consigo mismo. Es decir, de Él salga la iniciativa de reconciliarnos a nosotros con Él. Esta de verdad llega a ser la gran buena noticia del Evangelio. Por eso se llaman las buenas nuevas. Es una noticia extraordinaria. Porque dice Romanos 5:10 que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ¿verdad? Y eso es también lo que termina afirmando el verso 22. El Señor Jesús, dice la Escritura en el verso 20, que por medio de Cristo, por medio de Él quiso reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Está hablando otra vez de la muerte física. Ahora, como eso ya lo explicamos cuando hablamos verso 20, ahora quiero nada más señalar algunas cosas adicionales en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su obra reconciliadora. Número 1, la muerte de Jesucristo fue el medio por el cual Dios ha reconciliado consigo todas las cosas. El Hijo de Dios solo tiene propósitos no solo tiene propósitos universales. Explicamos la semana pasada que Pablo ha estado hablando de todo lo universal hasta donde termina el himno que explicamos la semana antepasada, y desde la semana pasada empezamos a hablar ya de una forma muy individual, lo que Dios quiere de usted, lo que Dios quiere de mí, de una forma personal.
Él no solo tiene propósitos universales, sino que me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Él quiso morir por mí, una forma muy personal, una forma muy relacional. Pero partimos de que solo fue posible, solo la muerte de Cristo hace posible la reconciliación. Ahora, el uso de la palabra muerte y sangre, el verso 20 se usa sangre, en el verso 22 habla de muerte, indican que fue una muerte violenta como una víctima expiatoria. Es un sacrificio. Recuerde la cuestión del cordero, cómo era un sacrificio en el Antiguo Testamento. No era algo muy con anestesia o cosas muy suaves, sino que era una muerte violenta. Esa fue la muerte que nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario. En tercer lugar, el sacrificio reconciliador de Jesús habría sido imposible sin su encarnación. Él, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que hacerse hombre y asumir nuestra condición mortal para poder padecer en nuestro lugar. Es decir, si el Señor no se hace completamente hombre, no tuviera el valor que tiene el sacrificio del Señor en la cruz. Él es nuestro mediador, no es un ángel, ¿verdad? No es una aparición, ¿verdad? Por eso decimos que es la muerte física de Jesús en la cruz la que consiguió nuestra reconciliación. Es ese Jesús hecho hombre, ese hombre, esa muerte de ese hombre es lo que provoca nuestra reconciliación. Otra cosa importante es que la muerte de Jesucristo es la única base sobre la cual puede descansar nuestra reconciliación con Dios. No hay otro medio posible. No hay acceso al lugar santísimo excepto por la sangre de Jesús. Allá en Hebreos 10, 19 y 20 dice que fue a razón de su sangre, y todavía dice en la nueva traducción viviente, y su muerte, que Jesús abrió un camino hacia el lugar santísimo. Pero fue esa muerte física, no fue algo muy como espiritual, o sea, una muerte física con dolor humano. Eso es lo que debe dar a sentir. Por eso, mis amados hermanos, el hecho de que Cristo haya muerto físicamente siendo un ser humano de una forma violenta, de una forma agresiva, de una forma que realmente pocos seres humanos podrían haber aguantado tanto, y de una manera injusta, y no solo injusta, sino que de una manera expiatoria, tomando el lugar que a usted y a mí nos correspondía, el Señor se puso ahí. Por eso nunca olvidemos lo que costó a nuestro Señor Jesucristo. El costo que pagó fue terrible. Sufrió el dolor físico de una muerte prolongada. Sufrió la confusión emocional de la vergüenza y de la separación de Dios mismo cuando grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta espiritual hacia el pecado fue colocada sobre Él. Es decir, Él cargó todos nuestros pecados. Entonces, a razón de todo eso que el Señor ya ha hecho, ¿cómo podemos permanecer indiferentes al precio que Él pagó? No puede ser. No puede ser que hagamos algo que no muestre nuestro aprecio a eso. Por eso dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, que cualquiera que come y bebe de esta copa indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ser indiferente es eso, ser indiferente al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La idea de la reconciliación supone que en Cristo se acaban todas las formas de enemistad expuestas en el verso 21, cuando dice que estamos separados de Dios por las cosas malas que hay en nosotros. Entonces, vea lo que hace la reconciliación, vea lo que provoca la reconciliación de Jesús. Si como enemigos estábamos alejados del Padre, ahora reconciliados con Él llegamos a ser cercanos. Y vamos a ser familia. Si éramos necios y hostiles en nuestra mente, ahora vamos creciendo en la sabiduría de Dios. Y si aprendemos a amar la verdad de Dios, si antes hacíamos malas obras, ahora andamos en las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Ve el cambio. Antes éramos necios,
Ahora crecemos en la sabiduría de Dios y aprendemos a amar la verdad de Dios. Antes teníamos malas obras y ahora andamos en buenas obras, las que Dios preparó de antemano que andemos en ellas. Vea un cambio radical. Eso es tener paz con Dios. Eso es reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso no podemos ser indiferentes. Cristo ha logrado la amnistía. Y Él hizo todo lo necesario para nuestra reconciliación con Dios. Y eso ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso dice, al que no conoció pecado, Dios lo ha hecho pecado por nosotros y lo ha hecho justicia en la persona de un sustituto. Ahora solo hace falta responder positivamente a esa invitación divina. Por eso dice Pablo, os rogamos, reconciliados con Dios. Os rogamos, reconciliados con Dios. Los colosenses han respondido así, y ahora el apóstol puede asegurarles como a todos los verdaderos creyentes, Él os ha reconciliado. Ahora tienen paz con Dios. Y es interesante la forma que el escritor de los Hebreos lo propone en el capítulo 12, versos 22 al 23, cuando habla de que los mismos ángeles están expectantes de nuestra reacción. Cuando habla de que Israel tuvo miedo de subir al monte Sión porque ahí se oía una voz, oían truenos y le dicen a Moisés, suba usted, nosotros no vamos. Y el escritor de Hebreos les dice algo como bienvenidos a la familia, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la mirada de los ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hay gozo en el mismo cielo. Por eso la escritura dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. La actitud expectante de los mismos ángeles esperando nuestra respuesta ante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, por lo que Él ya hizo, porque lo que Él ya logró por nosotros. Por eso nosotros debemos de responder, no debemos ser indiferentes a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y responder positivamente cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está llamando. Recuerde, la reconciliación con Dios se da solo por la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nunca podemos menospreciar lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Continuamos con Pastor Eliseo. Qué importante en esta noche poder saludarles, mis hermanos que están en nuestra sintonía. Eclesia está presente y queremos llevarles la bendición de estudiar la carta a Colosenses. Estamos viendo la reconciliación y en esta oportunidad del verso 22, la parte final dice de esta manera el capítulo 1, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En este párrafo vamos a estar viendo la meta de nuestra reconciliación. Cuán grande es el avance que Dios tiene para con nosotros los que hemos conocido a su Hijo Jesucristo. Nuestra reconciliación con Dios no se limita al perdón y a la tregua de la cruz, porque si así lo fuera, entonces tiene algunas limitaciones, como por ejemplo ser pecadores perdonados y justificados, pero propensos a obrar mal, a vivir en una desarmonía con el Señor, como lo era nuestra conversión o antes de nuestra conversión. Nuestra vida no tenía sentido. La finalidad que Cristo perseguía mediante su muerte no es otra que perfeccionarnos completamente para que podamos disfrutar para siempre de la comunión con Cristo. Y eso ya lo menciona la Escritura, como por ejemplo el capítulo 15 de Juan, cuando habla de la permanencia del creyente en Cristo. Habla de la ilustración de la vid y los pámpanos. Dice que fuera de Él nada podemos hacer. Por eso es que la reconciliación la disfrutamos
Ya ahora cuando entendemos la amplitud de la meta que Cristo tiene para con nosotros, Pablo ha empleado 3 frases importantes hablando del pecador en el verso 21 de Colosenses 1. Dice que el hombre sin Cristo está alejado de Dios, está siendo enemigo de Dios y también ocupado en malas obras. Esas eran las 3 formas en que el hombre sin Cristo vive. Sin embargo, cuando hablamos de ello, el verso 22 nos habla de otras 3 frases que nos ayudan a entender nuestra permanencia en Cristo. Número 1, si antes estábamos alejados de Dios, ahora hemos sido hechos sus santos, apartados por Cristo para ser la posesión especial de Dios, su pueblo elegido y cercano. Qué interesante que somos ahora una familia con el Señor, somos parte de Él, y esa parte, eso era muy importante porque en el pasado estábamos alejados, ahora somos sus santos y también estamos cercanos a Él, somos una posesión suya, y esa parte es muy relevante en el pasaje. Número 2, antes éramos de ánimo hostil, o sea, enemigos de Dios, pero ahora Dios nos ve como sin mancha delante de Él. Qué importante saber entonces de que la obra que Cristo efectuó en la cruz en nuestra reconciliación ha sido completa al tal grado que ahora Dios el Padre nos ve sin mancha delante de Él. Y en tercer lugar, antes nos ocupábamos en malas obras. Esa era nuestra vivencia, nuestra forma de ser, vivir mal. Pero ahora, increíblemente, comparecemos irreprensibles ante Dios. Y no es que es nuestra lucha, es Dios el que está obrando en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si antes nos ocupábamos en malas obras, hoy, como decíamos, increíblemente somos irreprensibles ante Dios. Esta es la meta de nuestra reconciliación. También ya en momentos presentes, estas 3 afirmaciones son ciertas con respecto a nuestra condición jurídica ante el juez divino, y gracias a la expiación de Cristo no hay condenación posible para los que creemos en Él y nos apropiamos de los beneficios redentores y reconciliadores de su muerte. Sugerir otra cosa sería cuestionar la plena eficacia de su sacrificio. Qué importante para nosotros es de que en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios, nos ha declarado libres de condenación, y esa parte es muy importante en el texto. Sin embargo, lo que es cierto en términos jurídicos tiene que llegar a ser cierto en términos reales y prácticos ya en la vida cristiana. El juez ya nos ha declarado inocentes y también nos ha declarado limpios, pero hemos de llegar a ser inocentes y limpios también en nuestra vivencia diaria. Este será el tema del apóstol en el capítulo 3. Así que esperamos llegar al capítulo 3 más adelante. Habiendo ya muerto y resucitado con Cristo a efectos legales, debemos aprender a hacer morir los viejos hábitos del pecado y andar según la justicia de una vida resucitada o una vida nueva en Cristo Jesús. No está absolutamente claro si en este versículo Pablo está contemplando nuestra perfecta justificación presente o nuestra santificación futura, pero puesto que la frase mira la finalidad de nuestra reconciliación cuando dice a fin de, y puesto que el verbo presentaros suele emplearse en tono al día final, parece preferible entender el texto como una referencia a la meta de la vida cristiana,
que aún no hemos alcanzado, pero que por la gracia de Dios vamos camino de alcanzar. En todo caso, debemos recordar que lo que hemos de ser un día, gracias al poder transformador de Dios, no es más que la culminación de una obra que ya ha comenzado en nosotros. Y qué bien, hermano, que usted pueda disfrutar cada día de las bendiciones de la reconciliación, poder cantar, poder vivir, disfrutar de la armonía que Dios ya mantiene con sus hijos. Si esperamos ser santos y sin mancha, irreprensibles en el reino eterno, debemos ir creciendo en una vivencia santa, intachable e irreprensible en esta vida terrenal. Por ello, disfrutemos, hermanos, de nuestra vida cristiana ahora. Dios nos siga bendiciendo. Con nosotros, nuestro hermano pastor Eddie Mata. Bendiciones del Señor para su vida. Qué interesante, de verdad, recordar o quizá para algunos aprender de la meta que el Señor ha tenido desde el momento que Él nos reconcilió a través del sacrificio allá en la cruz del Calvario. Me llamaba algo la atención de lo que nos explicaba nuestro hermano pastor Eliseo, porque habla de una obra que Dios ya ha comenzado y que debe ir avanzando. Eso nos da a entender de que la meta llegará sí o sí, ¿verdad? Y como él nos explicaba hace un momentito, ¿verdad? De que debemos ir creciendo en una vivencia santa, intachable. Pero es interesante porque la palabra del Señor ahí en el verso 22, el cual hemos venido hablando ya, ¿verdad? Que Dios, a través de la muerte de Jesucristo, nos ha reconciliado con Él. Pero no solo nos ha reconciliado, sino que a través de ese sacrificio ha venido un resultado, ¿verdad? Porque nos ha trasladado, como dice la Nueva Traducción Viviente, a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Es necesario entender a la luz de este versículo 22, ¿verdad? Que aquí es que a través de Cristo nos podemos presentar delante de Dios Padre, ¿verdad? Es evidente que cuando seamos presentados en el día final, seremos presentados no solo delante del Padre, sino que también delante del Hijo. Y que una presentación no será imposible sin la una ni la otra, es decir, no nos vamos a presentar solamente delante del Padre y delante del Hijo, no, sino que será una presentación delante de ambos. Así que vea, la meta, una de las metas de nuestra reconciliación es que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios. No solo en el día final, no solo en tiempos venideros, tiempos futuros, sino que ahora mismo usted y yo, como dice la palabra del Señor, podemos llegar hasta el mismo trono de la gracia. Hasta allá podemos llegar a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, gracias a la reconciliación que Dios Padre ha obrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que, como nos han explicado nuestros hermanos pastores ya, antes estábamos en enemistad, o como la misma palabra de Dios dice, éramos hijos de desobediencia, pero ahora se ha quitado esa enemistad y ahora hay paz, hay amistad con Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Así que no olvide, una de las metas es presentarnos delante de Dios a través de Jesucristo. Pero otra de las metas es la santidad, como leíamos aquí en el texto, ¿verdad? Ahora ustedes son santos. La santidad, como ya se ha dicho creo yo, en diferentes ocasiones, conlleva la idea fundamental de separación, de apartar, ¿verdad? Es decir, Dios ha apartado para sí un pueblo para que le adore y le sirva y para que vivan con los mismos valores, es decir, amor, integridad, verdad, que caracterizan a Dios. Es decir, estos valores, amor, integridad y verdad, son características, son virtudes de Dios mismo. Y esa debe ser la característica de todo creyente verdadero, de todo creyente genuino.
Decimos entonces que ya somos santos en el sentido de apartados para Dios. Claro, ¿verdad? Aún distamos de serlo en cuanto a nuestra perfecta manera de vivir según los valores. Sin embargo, la palabra del Señor, podríamos decir, ¿verdad? Quisiera decir esto antes de que veamos un texto. De manera posicional, como le llaman algunos, usted y yo ya somos santos, porque gracias a Dios, Él ya nos apartó como parte de su pueblo para que le alabemos, le adoremos y le sirvamos. Ya, es un hecho esa santidad. Ahora, en nuestro diario vivir debe irse reflejando esa obra que Dios nos ha regalado a través de Jesucristo. Como la misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que la obra que Dios ha comenzado en nosotros la llevará a la perfección, es decir, la perfeccionará. Pero la santidad se va a consumar el día en que estemos ante nuestro Padre Celestial para toda una eternidad. Mientras tanto, usted y yo debemos ir avanzando en ello. Y por eso es que el apóstol Pedro le escribe también a la iglesia de Jesucristo, diciéndole allá en su primera carta, capítulo 1, verso 14 al 16, yo le leo la Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, dice. El verso 15 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues en las Escrituras dice: sean santos porque yo soy santo. O como lo dice la Reina Valera, ¿verdad?, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es la meta que el Señor tiene, es la meta que Dios tiene a través de Jesucristo, guiarnos, llevarnos hacia la santidad. Pero en nuestro diario vivir, no olvide, debemos ir avanzando paso a paso, día a día. Usted y yo debemos ir reflejando esa santidad que es Dios, ¿verdad? Como ya leíamos, la Escritura dice que Él es santo, por lo tanto nosotros también debemos ser santos, debemos desechar toda aquella cosa que no hable de la santidad de nuestro Dios y Padre en nuestra vida. Así que, hermanos, ánimo, sigamos luchando, porque un día Dios consumará la santidad que al día de hoy debemos ir avanzando paso a paso. Continuamos con nuestro hermano pastor Bernabé. Es un gusto poder continuar con este estudio a la luz de la palabra, lo que el Señor nos ha estado enseñando y nos quiere seguir enseñando, y dándole continuidad. Encontramos una palabra muy clave que dice sin mancha. Es dándole seguimiento al proceso de santidad que nosotros debemos de tener. Y quiero comentarle lo que menciona Efesios en su capítulo 1, versículo 4, que dice: santos sin mancha delante de Él. Y esto nos hace recordar a nosotros el proceso y el significado del holocausto en el antiguo pacto. Si usted recuerda cuál era la condición para poder presentar un sacrificio delante de Dios y que eso fuera considerado como santo. Él tenía que ser perfecto, no tenía que tener mancha ni defecto alguno. De igualmente, Cristo se ofreció en sacrificio. Los que hemos entendido y comprendido esta obra podemos ver esto con claridad, como un cordero sin tacha y sin mancha, por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Así que si nosotros decimos que creemos en Cristo, vamos a vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos, que Él es nuestro máximo ejemplo. En 1 de Pedro 1:19 nos hace esta alusión de la pureza que tenemos que tener como un cordero que fue presentado así Cristo Jesús, que nosotros y que nos ha permitido a nosotros entrar y ser partícipes. Esa muerte que en aquel momento, en aquella cruz, sirvió para que nosotros hoy podamos ser libres de todo pecado. Dios nos ve en Cristo completamente purificados y sin defecto alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya tenemos el permiso, si lo podemos decir de esta manera, ya tenemos la autorización para presentarnos delante del Padre. Claro, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Lo hemos estado viendo
en todo esto. Pero esto no se refiere en caso de nosotros en defectos físicos, porque si fuera por defectos físicos, y me incluyo, que yo creo que no nos podríamos presentar delante del Señor. No se trata de esa manera, sino lo hace y hace la alusión en el caso de nosotros que no tenemos que tener defectos morales o éticos, si usted lo quiere ver así, y defectos espirituales. Esta frase sin mancha equivale entonces a la culpa. Ese precio que fue pagado por medio de sangre, que nos ha limpiado a nosotros de todo pecado y que nos hace a nosotros solventes, nos da la autorización para presentarnos, como lo expresaban mis hermanos pastores, jurídicamente inocentes y justos. Qué bonito es escuchar estas palabras, ¿verdad? Que no tenemos que presentar nada a nosotros, que ya fue un precio pagado. No sé si a usted le ha pasado cuando le invitan a comer y le dicen, no se preocupe, yo voy a pagar. Y pues uno feliz, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa seguido. Es algo que uno dice, bueno, qué bueno, ¿verdad? Poder disfrutar de ese beneficio. Y podemos poner más ejemplos, y ese es un claro ejemplo que nosotros podemos ejemplificar y ver en este proceso de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No tenemos que hacer ningún sacrificio humano, no tenemos que hacer absolutamente nada extraordinario porque ya tenemos el permiso para entrar. Pero sí debemos de cumplir ciertas condiciones que son esenciales para que nosotros podamos disfrutar de esa plenitud. No debemos de olvidar que esto implica un cambio de vida. Yo no puedo decir soy cristiano, sigo a Cristo, si no he cambiado costumbres que no son correctas. Yo no puedo decir soy cristiano, estoy delante de la presencia del Señor y ando en pecado, peleando con mi hermano o con un amigo. Entonces esto nos hace a nosotros recordar que nosotros estamos exentos de toda culpa. Pero también tenemos que vivir un día a día como el Señor nos pide que nosotros lo vivamos. Y en Filipenses 2:15 menciona algo muy claro y dice, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínense hace cuánto tiempo fue escrito este versículo y lo podemos aplicar exactamente a la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Hay perversidad en nuestra sociedad? Claro que la hay. ¿Hay ideologías torcidas? Claro que la hay. Hay costumbres que no se quieren dejar, pero nosotros como cristianos debemos ser luz, debemos de permanecer, debemos de hacer ese cambio, debemos de evitar dejarnos influenciar por ese tipo de corrientes. Nosotros debemos siempre de pretender alcanzar esa meta. Todos debemos seguir delante a fin de poder alcanzar el propósito el cual hemos entendido. Y voy a leerles nuevamente palabras del apóstol en Filipenses 3, cuando habla siempre tener presentes esa meta. Y no es que ya hemos alcanzado todo. Yo he escuchado erróneamente a algunas personas, yo ya prediqué, yo ya estuve en el grupo de alabanza, yo fui anciano de la iglesia, yo ya he ministrado, yo ya lo hice todo en la iglesia, ya no tengo nada que aprender. Pero vea las palabras que dice el apóstol en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta versión o traducción es de la Biblia de las Américas. Imagínense las palabras que menciona el apóstol. No pretendo ya haberlo hecho todo, sigo aprendiendo, sigo creciendo, sin perder el propósito, mi objetivo. Y aquí me hace recordar bastante parte de los estudios que ya hemos tenido en el mes de enero, finales del año anterior. Estudiamos y estuvimos viendo el tema principal que quiere Dios del hombre, y en su parte final habla de que sea consecuente. Que sea consecuente. ¿Qué quiere decir eso? Vivir de acuerdo a lo que yo creo. Y es parte de lo que nos hace la introducción, de vivir de manera irreprensible. ¿Quién es alguien irreprensible? ¿Quién es alguien que no se le puede juzgar? La palabra irreprensible lo podríamos decir que es alguien que no puede ser acusado legítimamente, que no tiene ninguna falla, que no tiene ningún desliz, que no vive incoherentemente.
Nadie puede acusarnos delante de Dios. Incluso Él mismo tiene la capacidad de hacerlo y Él no lo hace. Él está con los brazos abiertos, ya tenemos una justificación por medio de Cristo, que nosotros debemos de tener eso siempre presente. Eso es algo esencial del cristiano. Recordar ese sacrificio, ese proceso que Cristo hizo por nosotros para que podamos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Jesús, en su proceso, en el objetivo de su misión, Él pagó por nosotros y hizo una plena justificación. No hay ninguna acusación posible delante de Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros? Vivir irreprensibles. Pero esto es en lo teórico. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? En lo práctico. Se oye fácil decir, hay que vivir santos, sin mancha, irreprensibles delante del Señor. El reto que nosotros tenemos es poderlo llevar a la práctica. Y ahí es el reto que nosotros tenemos de la decisión que nosotros tomamos de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En este sentido, nosotros estamos aprendiendo a ser irreprensibles, estamos aprendiendo a vivir una vida sin reproche, estamos entendiendo qué es correr esta carrera en Cristo Jesús. Y no nos preocupemos cuando cometamos alguna equivocación, algún error. Al contrario, es una oportunidad para ir aprendiendo, para reconocer que por medio de Cristo Jesús yo puedo corregir ese camino. No podemos decir que hemos actuado con ignorancia. Hemos escuchado la palabra del Señor en muchas ocasiones, hemos sido confrontados, estamos haciendo las cosas con entendimiento. Por eso nuestra esperanza en Cristo Jesús es el día que seremos hallados irreprensibles en santidad delante de Él, como lo dice en 1 Corintios. Yo no sé usted, pero yo espero ese día con muchos ánimos, espero ese día ansioso de poderme presentar delante del Señor, ya sea que Él venga por mí o que yo esté en su segunda venida. No sé cuál sea la situación, yo espero poderme presentar delante del Señor de una manera irreprensible, de poderle decir, he cumplido los propósitos que has puesto en mi vida y aquí estoy delante de ti. Es muy importante que nosotros podamos prestar mucha atención y que nos podamos gozar, ¿verdad? Y ya todo está pagado, ya todo está dentro de la posibilidad para que yo pueda presentarme delante de la presencia del Señor. Y claro, es motivo para celebrar. Pero ¿por qué es importante que nosotros podamos permanecer sin mancha, que podamos permanecer irreprensibles delante del Señor? Recordemos que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, claro, lógicamente toda nuestra vida es para presentarse delante del Señor, pero los medios que nosotros utilizamos es en oración, en ayuno, en adoración y alabanza y en testimonio y prédica. ¿Qué pasa si nosotros estamos con problemas y nos presentamos delante del Señor de esa manera? Claro, nuestras oraciones pueden ser escuchadas. ¿Qué pasa si ayunamos incorrectamente? Y recuerdo en Isaías 58 que habla sobre el verdadero ayuno. ¿Qué les pide en esos versículos? Si usted lo quiere leer en casa y puede tener una mayor claridad, ¿qué es lo que les pide? Les da a entender, si no cambian su manera de vivir, si actúan injustamente, mejor no ayunen. Corrijan eso y después presenten su ayuno. De la misma manera en la alabanza. Si hay pecado en nuestra alabanza, aunque nosotros seamos líderes, aunque nosotros ministremos, si hay cosas que no nos permiten a nosotros presentarnos bien delante del Señor, esas alabanzas no cumplen su propósito, esa adoración a Dios no cumple su propósito, al igual que la prédica. La responsabilidad que nosotros tenemos nos hace ver a nosotros la obra de Cristo como una santificación humana y es un compromiso que cada uno de nosotros hemos entendido. Mientras tanto, nosotros nos gozamos y hemos entendido la reconciliación que tenemos y que el acceso que tenemos al Padre por medio de Cristo Jesús a través de la obra. Son aspectos esenciales que nosotros debemos de tener. Ya se mencionó uno de los aspectos, que solo a través de Cristo nosotros podemos tener acceso al Padre. Después de haber entendido eso, cada uno de nosotros vamos a comprender y a decidir, ¿acepto o rechazo lo que estoy entendiendo? Si yo lo rechazo, lo estoy haciendo con el conocimiento de las consecuencias que esto conlleva. Como lo mencionábamos, es muy importante que reconozcamos que el hombre no regenerado es impío e insensato delante de Dios. Son partes esenciales y doctrinales. También, como lo mencionamos, que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús, el único que pagó el precio por el pecado.
Y otro de los aspectos es de que si no vivimos una vida santa e irreprensible delante de Dios, ¿qué es lo que va a pasar conmigo si yo no vivo de esa manera? Tengo la inspiración en Cristo Jesús. Si esa es mi base para mi vida como cristiano, estoy perfectamente encaminado. Recordemos que todos nosotros como líderes, como pastores, estamos únicamente de paso. La obra le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores. Recuerdo un dicho muy conocido en mi época estudiantil, y no lo mencionaban tanto, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos la oportunidad de formar parte o hacer algún privilegio dentro de la alabanza o administración, decían que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y es la obra perfecta de Dios. Es nuestra máxima inspiración. Y recordemos entonces lo que hace, el reto que nos hace y el por qué debemos vivir lo que nosotros hemos creído. Y quiero recordar una de las frases que leímos en los estudios anteriores, que dice el peligro de invalidar nuestra fe. ¿Cuál es el peligro de no vivir? ¿Cuál es el peligro de no vivir como Cristo me pide que yo viva? Uno de ellos es porque de otra manera pongo en tela de juicio la autenticidad de mi fe, mi arrepentimiento, mi compromiso con Cristo, mi convicción y mi aceptación delante de Dios como hijo suyo. Así que mi hermano, mi amada hermana, amigo que nos escuchas, este es un reto que nos hace la palabra del Señor. Nos está confrontando, a que nos podamos examinar cómo nos estamos presentando delante del Señor. Ante el ojo humano podemos engañar al pastor, al anciano, al hermano, a la familia, pero delante del Señor nosotros no podemos ocultar absolutamente nada. ¿Cómo me presento delante del Señor? Hemos entendido y nos hemos gozado por el proceso que Cristo llevó por nosotros y el acceso que nosotros tenemos. Pero ¿cómo nos presentamos a nosotros delante de Cristo Jesús? Y ahí donde tú estás, te voy a pedir que nos acompañes en oración para cerrar este tema y entender la palabra del Señor como Él quiere que la entendamos y sobre todo poderla poner en práctica. Padre, en esta hora te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu bondad y porque sin lugar a duda tú nos has estado hablando a través de estos estudios bíblicos. Nos has enseñado, hemos escudriñado tu palabra y ha llegado, Padre Santo, siempre a nuestros corazones con el propósito de poderla poner en práctica. Te pedimos por cada uno de los que están viendo esta transmisión, por los que la verán posteriormente, Señor. Sabemos que tu palabra sigue llegando a muchos lugares y te agradecemos porque les has dado la oportunidad de poder escuchar el mensaje que tú tienes para ellos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que pueda haber restauración en los hogares, que pueda haber restauración económica, Señor, en salud. Cualquier quebranto, Señor, sea cual sea, sabemos que tú ya has pagado ese precio por nosotros y que en el diario caminar nosotros podamos estar seguros que hemos y que estamos aprendiendo y llevando nuestra vida delante de tu presencia para cumplir el propósito en el que hemos puesto nuestra mirada, que es estar contigo de manera eternamente, Señor, esperando tu venida. Gracias por las familias que nos escuchan, gracias por estos medios de comunicación y por los que están involucrados para que esto se pueda llevar a cabo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Así que mis amados hermanos, gracias por estar este tiempo con nosotros. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio. Dios le bendiga.